Empezamos, amado. ¿Estamos listos? Estamos, usted sabe, estudiando And we're studying a la maravillosa persona del Espíritu Santo the marvelous person of the Holy Spirit. y no estudiándolo precisamente a Él, And not simply just studying Him, sino estamos entendiendo, comprendiendo, conociendo but we're studying, understanding, and knowing su ministerio, His ministry. el maravilloso ministerio The marvelous ministry de la persona del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Y yo tengo aquí un repasito And I have here a review para que podamos entender so that we'll be understanding de qué se trata. of what this is about. La semana pasada Last week, ya estuvimos hablando del capítulo 1, we spoke about chapter 1, el cual nos hablaba in which was talking about que el testigo interno that internal witness nos conviene. ¿Cuántos se is recuerdan? convenient for us. En otras palabras, In other la words, tercera persona de la Trinidad That the third person of the Trinity nos convenía. is convenient. Estuvimos diciendo que Jesús lo confirmó. And we're saying that Jesus confirmed it. ¿Qué mejor que Jesús, que How much entendía better y than conoce Jesus that understood and todas las knows cosas, all things, podía was decirnos able to tell us que nos convenía? that He was convenient for us. En Juan 16:7 In John 17:7, dice, pero yo os digo la verdad. He says, "But I tell you the truth. Os conviene, dijo Jesús, It que is yo me vaya. convenient that I may leave. Porque si yo me fuere, Because if I would go, el Consolador vendrá. the Comforter would come. Pero si no me But fuere, if I did not go, Él no podría venir. He wouldn't be able to come." Imagínese qué Now hermoso imagine esto. how beautiful this is. Y estuvimos viendo, amado, And we were looking, beloved, algunas razones, porque hay some tantas reasons why, razones because there are many, de conocer to know y entender and to understand por qué why nos convenía. He was convenient for us. Recuerde que antes Él venía, Remember pero that se iba. He would come and then leave. Pero But después que Jesús dio estas promesas y esta palabra, after Jesus gave these words and this word, y Jesús se tuvo que ir, He had to leave, entonces vino Él. then He came. Recuerde una cosa And también. remember that one more thing. Jesús no se podía quedar. Jesus was not able to stay here. ¿Por qué Jesús no se podía quedar? And why was that? Meditemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Meditate on what the Word of God says about Jesús mismo lo dijo a través de la Escritura. this. Jesus said it through the Scripture. Yo no me puedo quedar, y lo estoy parafraseando, I cannot stay, and I'm porque paraphrasing mi this, reino no es de este mundo. because my kingdom is not of Y this yo lo world. tengo aquí, amado. And I have it here, En, beloved. en el libro de Juan In the 18:36, book of John 16:38, Él lo dijo, 36, He mi said, reino no es de este mundo. "My kingdom is not of this Otra de las world." cosas que Jesús también afirmó, And the other thing that Jesus affirmed, por lo cual no se podía quedar, and which He Él couldn't stay dijo here, He said que Él no era de este mundo. that He was not of this Y el world. martes no estaban trayendo esa lectura. And on Tuesday, He was giving us this En Juan scripture. capítulo In 17, John chapter 17, Él afirmó, dijo, He affirmed, He yo no said, soy de este mundo. "I'm not of this world." Como nosotros, o sea, As- vosotros, dijo Él, As He says, tampoco somos you de este mundo. are not of this world O either. sea que So habían razones, amadas, there are bíblicas, amados. reasons, many reasons, beloved. Él no se podía quedar. He could not stay here. Otra de las And razones, the other reasons, que no sé si en el capítulo 1 lo dije, pero ahora lo puedo decir, in which I don't know if I said que it in todos chapter 1, but nosotros I lo can say it now sabemos, that we all know, es que Él is como that hombre He as a man, no podía estar en todos los lugares a la vez. He couldn't be at all places at the Pero same Jesús time. sabía que alguien sí lo podía hacer. But Jesus knew someone ¿Cómo was se able llama? to, and He was Espíritu Santo, la He is the persona del Holy Espíritu Spirit, Santo. the person of the Holy Spirit. Él puede He estar can be en todo lugar in every place a la misma vez. at the same time. Dele un aplauso. ¿Sabe Can lo you que give es God an eso? applause? You know what this Que Él is? se That mueva He is able to move en donde quiera que from esté la wherever necesidad. the need is at. Daniel, ven acá. And look, Sin necesidad without de needing dejarte a ti. of leaving you, Él se mueve para allá. he Él moves se mueve there, para acá. he moves here, Pero sigue but he como es la continues promesa. as the Porque promise Jesús is, dijo, because Jesus estaré said, con vosotros "I will be todos with los you días every hasta el single fin del day mundo. until ¡Qué the end of the maravilloso! world." How marvelous. Nos convenía. He was convenient Porque sabía que a través del testigo interno, because he knew that through the internal witness, Él podía estar he was able to be con there nosotros para with siempre. us forever. Son tantas razones. And there are so many reasons. Inclusive yo meditaba en una inclusively, maravillosa, I seen some marvelous things que es la persona del Espíritu of Santo, who the Holy Spirit is, la que está con nosotros. who He is with us.
que nos está preparando. He is preparing us. Nos está preparando He is preparing us para el día más importante de nuestras for the vidas. most important day of our El lives. día The que day podamos estar con Él that we are gonna be with Him completamente, completely, definitivamente, definitely, donde nada where nos separará de Él, nothing will separate ni us from Him, pecado, nor sin, nada, nor anything, eternamente para siempre. eternally, forever. De eso se encarga Él. And that is Por what eso He nos is in guarda. charge of, and that is Por what eso keeps nos us, cela. and that is why He seals Por eso us, nos and that is why amonesta. He admonishes us, Por eso nos and that is why dirige. He corrects us, Porque la intención, because the intention el propósito the purpose de este testigo interno of this internal witness es cumplir is to la fulfill voluntad the will del Padre of y del the Hijo, Father que and the nadie Son, se that pierda, no one que may todos lleguen lose, al be lost, conocimiento. but Den all ese may aplauso know the hermoso. knowledge. Diga, nos convenía, And you can say that He is nos convenient. convenía. He is convenient. Por eso Él también dijo, In which He also said, y yo os rogaré al Padre and I beg the Father, y os dará otro I will ask the consolador Father, and He will give you para another que esté con comforter, vosotros para be with you siempre. forever. El Espíritu de verdad. the Spirit of truth. Y decíamos que lo llamó, And amado, ¿se acuerda? Where we said that we call Him Consolador, Comforter, que significa paracleto, which means Paraclete, ayudador, Helper, consejero Counselor, y también abogado. and also a lawyer. Y hay que ver la parte 1 porque ahí hablamos un poquito qué significa cada uno de estos ministerios. And we spoke a little bit of what these ministries are, De la persona del Espíritu Santo. from the Holy Spirit. En definitivas, Indefinitely, como hablábamos anteriormente, as we said before, quiero que tenga este I convencimiento. want you to have this conviction. Necesitamos este entendimiento, We amado. need this understanding, Y este convencimiento and this understanding de que realmente that truly nos convenía. that He was que Él convenient se for us, quedara. for Him to stay. Por eso mira a tu hermano. And that's why you can look at your brother dile, and you can tell him, Si tú has entendido if you've understood que nos convenía that He was que Él convenient, se quedara, that He will stay, no lo contristes, don't contrite no Him, lo do apagues. not quench Him, Porque lo que hace Él, because what He does, Oye. hear this, lo que hace what Él, He does, nadie no lo one podrá hacer will por be ti. able Él te va a to do it for guardar you. He will hasta el keep you último día until the de last tu vida, day of your life. hasta tomarte y Until entregarte He will take you a and bring you donde tiene que where He entregarte. needs to bring you to. ¿Cuántos dicen amén? And how many say amen? Nos conviene, Amen. amado. He is convenient, beloved. Y no se queda ahí, And it is not there. porque ahora He does podemos not pasar stop al there. capítulo 2 Because now we're going to go to chapter 2. y pasamos al libro And we can go to the book del testigo interno, from the eternal witness. donde en el capítulo 2 Where in chapter 2, lo encontramos, ¿cuántos lo tienen ya? we find him. Que dice que el testigo interno, ¿qué cosa? It says that in the internal witness, Nos convence. he convinces us. Nos, diga, He convence. convinces us. Él nos, He convinces Repítalo. us. porque tenemos que tener entendimiento de lo que Because significa esto. We have to have understanding of what this means. ¿Cuántas cosas maravillosas? And how many marvelous things. Mire, Look, se quedó he stayed para to convencernos. convince us. Porque usted sabe cómo somos los seres humanos, Because we know how we human beings ¿verdad? are. Pero vamos a leer antes. But we're going to read a little bit Quiero before. que habla la Biblia conmigo. And I want you to open up the Bible En el libro de with Juan me 16. in the book of John Deme un chapter segundito. 16. En el libro de Juan, In the book of John. porque estos son los textos que vamos a estar tratando. And these are the texts, biblical texts that Para we're gonna entender be lo que dijo Jesús dealing to understand what y Jesus seguir said, mirando, and to amado. continue to look. ¿Por qué? Because Nos conviene, he is convenient for porque us. nos Because convence. he convinces us. Entonces, si todos tenemos if Juan 16, we all have chapter 16 of John, versos 7 al 11, verse 7 and 8. ¿me puede decir? 7 to 11. Amén. You Amén. can say amen. Entonces leemos, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá a quién, amado, al mundo de qué, de pecado, diga, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Palabra de Dios. Amén. Entonces
leemos lo siguiente. Lo que tenemos aquí. Dice, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo, entre paréntesis, como está ahí, los incrédulos. Y es al mundo, amado, al mundo And incrédulo. it is the unbelieving world. Era a ese mismo mundo donde nosotros antes It was pertenecíamos. to that world in which we belonged to before. Nosotros pertenecíamos a ese mundo incrédulo. We used to belong to that unbelieving world. Pero como dijo Jesús, ya But as nosotros Jesus says that we estamos, diga estamos, are, say that we are, pero no somos del but mundo. we are not of this world. Y la Amen. mejor manera de entenderlo And the best way to understand this es que nosotros estamos aquí en Estados is Unidos, that we are here in the United States. pero usted por estar en Estados Unidos, But you, just by being here in the United States, por ser residente, es just by being americano, resident, are you American? somos extranjeros. We are foreigners. Cada uno tiene una nacionalidad. Yo soy chilena. We all have different nationalities. El hecho de estar en este The act país of me being here in this no me hace country americana, does not make porque me yo American soy because chilena. I am from a different country. pero por una razón But for a reason, vine a este país. I came here to this country, Es lo mismo, amado. in which also beloved, Nosotros antes pertenecíamos al we used to mundo, belong to the world, pero ahora but now no somos del mundo. we're not of this Pero world. seguimos en But este we mundo. continue to be in this ¿Por world qué? because Porque Dios tiene un propósito y God un has a plan, purpose and a pero plan, no but participamos we do como not antes participate de lo before que hace el mundo. of like what the world does. Y de una de las cosas que Él nos convenció And one of the things that He convinces Y lo vamos a ver, us of, and es we're del gonna read pecado de this, incredulidad. is the sin of unbelief. Entonces seguimos leyendo. So we continue to read. Dice convencer, que dice que es elexei, que quiere decir ahí persuadir. ¿Están conmigo? Ok. Luego dice, convencer es demostrar, probar una cosa a alguien de manera que racionalmente, mire eso, no lo pueda discutir ni aún negar. ¿Cuántos dijeron amén? Esto es convencer, ¿ok? Es convencer a alguien. This is ¿ok? to convince someone De una manera que in a way that racionalmente rationally no lo pueda discutir, he cannot dispute it, como dice ahí, and as it says ni there, aún negar. and nevertheless Sigo deny this. leyendo. And we continue to read El this. término convencerá The term convince describe la función de qué dice ahí, describes the function of del abogado, the lawyer, acusador, that is el fiscal, quien, mire, dice ahí, quien examina from the accuser, in which al acusador para descubrir y traer a la luz las evidencias de culpabilidad con el fin de convencerle a él y al juez de su crimen. Y me detengo un segundito ahí. Yo no sé cuántos de ustedes, and I stop a little here, right? I don't know how quizás many of you, no, quizás sí, and I don't know han if estado yes en or una no, corte. but you have been in a court. han whether or estado not. ahí presentes o quizás lo han visto en Or una you've película. probably seen it in a movie. ¿Cómo se mueve How eso? is that handled? ¿Qué es lo que sucede en una corte? ¿A quién What se lleva? happens in a court? Who is being taken there? Y me gusta cómo And I aquí like se presenta how this is being presented. la manera The way en que la persona del Espíritu in Santo which the person of the Holy Spirit, nos convence. He convinces us. Y es de una manera muy hermosa. And this is a beautiful way. Llevando al culpable Is taking the guilty person delante de un tribunal. before a tribune. Porque, amado, es lo mismo que hacen los hombres. Because it is the same thing that men do. Existen leyes en todo lugar. Laws are existing in ¿Qué pasa everywhere, cuando el in a hombre place. infringe las So, leyes? what happens when those laws are broken? Es llevado, amado, That man is being ante taken un juez, una to corte, a un judge, tribunal, to a court, to a tribune, para dos cosas. for two things. Acusarlo To accuse him porque ha cometido un delito because he committed a crime, y es en ese lugar and it is in that place donde sucede lo siguiente. where the next thing happens. Se demuestra su inocencia Either his innocence is shown para limpiar su nombre to clean his name, o lo or siguiente, the next, se demuestra que es culpable it is shown that he is guilty para recibir una condena. to receive a condemnation. Imagínense, los hombres hacen Now, esto. imagine if these men do this, ¿Cuánto más cree que Dios how much more does God? no tiene leyes Does he not have laws que Él in quiere which he wants que nosotros sigamos? for us to continue?
Él tiene sus leyes. He has his laws. Y es más, And even more. cuando yo meditaba en esto, As I was meditating on this, yo pensaba, and I was yo thinking, creo que los hombres, y no sé, pastor, si me equivoco, I think that men, creo que tomaron they took esto They took de la this palabra de Dios from the Word of God. para ellos For them poder In a las order personas to- que han cometido delitos, amado, to present people who llevarla committed ante un crimes, tribunal. take them before the tribune. Y mire qué tremendo. And even how amazing En este tribunal, en esta corte, that in this tribune, se presenta in this court, al que ha cometido el pecado, el the delito. person who committed the crime is presented. Y en ese lugar And in this place, hay un juez. There's a judge. Diga, hay un juez. you can say, repeat, En este caso, there's a judge. en el tribunal de Dios, In this ¿quién case, in cree the que es tribune el of God, juez? who do you think is a judge? Es Dios. God is. Pero también dice ahí But also says que hay un abogado. that there's a lawyer. Pero este abogado But this lawyer, es el abogado acusador, el fiscal. it is the one who is justifying Y no sé si ustedes han visto, the other person. como les decía It antes, is the fiscal. a un abogado acusador, un fiscal. So there's a peer persecutor. Sabe que ellos And you know that están tan deseosos these men are so de demostrar desiring la to show culpabilidad de esa the persona guiltness que, of como this dice person, ahí, la examinan. and he examines them. Se detienen a mirar he cada detalle, Stops cada cosita, to examine every little thing de ver and exactamente to see exactly cuál fue su delito, what was his crime, cómo él how he fue a pasar por went alto to overlook las leyes the laws puestas. that were placed. Entonces está tan So preocupado, he is very worried about this. amado, no solamente de Not acusarlo, only to accuse, sino de que él mismo but that he himself will reconozca recognize lo que hizo, what he el did. delito que cometió. the sin that he Y usted committed. sabe que es bien And difícil you know that it is very hard que en una corte, y lo estamos viendo in en a estos court, últimos and tiempos, we're looking at this in this later que times, alguien se that reconozca someone would culpable. recognize himself to be guilty. Y esto es asombroso, And amado, this is astonishing. porque el caso más triste que hemos tenido, el último hasta ahora, Because the most greatest case that we have ever had de aquel muchacho que mató en la escuela a 17 muchachitos. of that young man that who killed 17 other children, kids, Es teenagers. increíble It is so incredible que este muchacho that this young man tenga la would cara, have por the decirlo así, face even to de say this, declararse qué cosa, to declare himself Inocente. innocent. con las pruebas, amado, With con todo. the proofs, beloved. Él está declarándose He's declaring himself inocente. innocent. ¿Se imagina? Can you imagine? Por eso yo bendigo a Dios. And that's why I bless God. Porque, amado, Because, beloved, el tribunal de the Dios, tribune of God, hay una cosa, there's one thing que Dios, that God, en este caso el juez, in this case, that the no se judge, vende, it does not no show, se engaña, he is not ni deceived, tampoco se deja and nor does he que lo allow amenace. himself for Porque others las leyes to del hombre a veces condemn. permiten Because eso. men Pero las do leyes de this, Dios no. But the laws of God do this. Y por eso es muy importante esto de aquí. And that is why this is very Porque ahí important. está And that is why it is here. el abogado, el fiscal, The lawyer, que quiere the persecutor who verdaderamente wants to truly que reconozca su falta. to recognize that Y no person solamente el is false. acusado, And not only that accuser, sino que tiene también but he also que has demostrarle al juez to show the judge que verdaderamente es culpable. that truly he is Que no se guilty, deje persuadir. to not allow himself to be Que no persuaded, es por la cara de that it is arrepentimiento not o by the bonita face cara que of ponga. the beautiful face of repentance that Tiene may que have put. convencer He al has juez to be convinced Que es culpable that he is guilty para recibir sentencia. in order to receive Me the está levantando sentence. la mano. Pásele el micrófono a ella porque necesitamos micrófono. Lo estamos entendiendo, amado. Are we understanding ¿De qué this? manera se está In ilustrando? what way this is being Que illustrated? Él nos convence. Bueno, el Espíritu Santo es el testigo, el abogado fiscal para el no convertido. Ajá. En este caso, el que ha sido acusado Okay. de un delito. Para uno sería dual, sería porque él también, el Espíritu Santo a nosotros también dice que nos da, o sea, es nuestro consolador, nuestro amigo fiel. Pero espérate, amor, todavía no hemos llegado ahí. Tranquila, dígale tranquila. Tranquila, porque tenemos que llegar a ese punto maravilloso. Por We eso, have to get por to eso this el título beautiful place. nos That's why the title, convence. that he convinces us. Porque vamos a llegar Because we're going to get there.
a entender to por understand qué es why necesario it is necessary. no decir soy inocente, Not to say I sino am que innocent, dejarme convencer but allow yourself y to be decir soy convinced culpable. and say, Denle un yes, I aplauso am a Dios, guilty. porque ya le Give dije, God este an applause tribunal no es because igual que el de los This tribune hombres. is Por not eso nos the same convenía. as ¿Ok? men. That's why he is convenient. Qué hermoso, amado, qué hermoso. And how beautiful. Dice la palabra de Dios And the word of God que en este says tribunal, that in this y tribune, abra la Biblia y la palabra de And Dios en Gálatas 6:7. open up your Bibles to Galatians 5:7. Dice, no se engañen. And it Dios says, no puede ser burlado. do not be Todo lo deceived. que el hombre siembre, Amen. eso mismo cosechará. ¿Me entiende? Amen. Y por eso es importante entenderlo. And that is why this is important to understand. Y volvemos otra vez al libro. Yo ya lo leí. Volvemos otra vez al libro. Sigamos, demos vuelta a la hoja. Pero ya estamos entendiendo cómo se va ilustrando, ¿ok? Now we're looking how de qué everything's manera el being Espíritu illustrated. Santo nos In convence what way the Holy Spirit convinces us, y en qué lugar nos tiene que and convencer. in what way He has to convince us. Él tiene que convencer al mundo. He has to amado. convince the world. ¿Ok? Sigue diciendo, conlleva la idea, oiga eso, de un interrogatorio al cual se somete a una persona, ¿dónde dice ahí? En un tribunal hasta que acepte su culpa, mientras lucha con la razón para que sea su razonamiento el que lo acuse o lo defienda de sus acciones. Y por supuesto, así va a salir siempre ganando, porque su razonamiento siempre lo va a justificar de lo que hizo. O sea, siempre va a poner excusas, siempre va a dar una razón. Yo hice esto por esta razón. Eso es lo que vemos hoy. That is what we see today, that people excuse themselves Usted cuando ve for que their se cometen actions. grandes What cosas, you think they're great, big usted things siempre va a happen, encontrar al acusado defendiéndose, you will always find the accuser, excusándose, the accused person, que porque tenía excusing problemas themselves because he mentales, had mental problems, porque una voz le habló. because a voice spoke to him, ¿Y cuántas cosas, and amado? how many things, Aún nosotros mismos, even us, siendo lo que somos ahora en Cristo, being who we are in Christ, ¿cuántas excusas tenemos how many excuses we have para defendernos cuando cometemos faltas? to defend ourselves when we commit Porque a fault? eso Because continúa. that continues. El espíritu del hombre The spirit of the man siempre va a ser will always el be excusarse, to excuse el himself, no declararse to not culpable, declare himself guilty, porque hay demasiado orgullo, because there's a lot of hay pride, demasiada there's altivez, a lot of haughtiness, o estamos llenos de and we're razonamientos so full of reasoning para todo, for everything, presentar una excusa to present an y excuse, no decir tan and simplemente, not to simply say, yo soy, I am, acepto mi culpa. I accept my guilt. Pero eso es difícil, amado. But that is difficult, beloved. Lamentablemente somos muy duros de servicio. Sadly, we are so hard of Por eso dile a tu hermano, a service. deja que siempre te convenza él. So always allow yourself to be convinced Que by él the Holy sea quien te Spirit convenza. that it is He who Por eso convinces era you. necesario que And se that is why quedara. it is necessary for him to Él es el stay, ayudador, that he is the él es el helper, paracleto, he is the él es el paraclete, consejero. he is the advisor. ¿Se da cuenta que es importante? And do you understand that it is important? Seguimos. And we continue. Dice, un interrogatorio como este puede lograr tres cosas. Primero, demostrar la inocencia del acusado. ¿Por qué dice ahí? Por faltas de prueba o porque realmente lo sea. Dos, demostrar la culpabilidad del acusado dejándolo convicto, aunque no necesariamente confeso. O sea que aunque no haya confesado, como se demostró, usted sabe, se deja ir. ¿Ok? Y tres, demostrar al acusado, ¿qué dice ahí? La falsedad de su caso y los fuertes argumentos de su opositor al que trataba de vencer con excusas, razones falsas o insuficientes. ¿Ok? En este caso, prueba y cosas que él quiera demostrar realmente que él no es culpable. So, in other words, the one who is being accused shows Por eso me himself with gusta proofs and ways lo that que he es de not- Dios. Not guilty. That's Porque why I como ya like le decía, the ways of God, y eso es lo because que nosotros tenemos que entender los we have to cristianos. understand us Christians. Pongamos la excusa que pongamos. Whatever excuse we may put, Él jamás he will va a never ser engañado. be deceived. Él conoce el corazón He knows y the las heart intenciones and de the nuestro intentions corazón. of our hearts.
Por eso siempre nos conviene That is why it is convenient humillarnos y to confesar. humble ourselves and to confess. Sigo leyendo. And I continue to read. Dice, el Espíritu Santo actúa como abogado fiscal ante el no convertido. Su argumento será demostrado mediante, ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. En este caso, la palabra de Dios. Mire qué hermoso. El testigo, el abogado fiscal, The lawyer, tiene que demostrar, the recuerde, fiscal, he has to show, remember, the tiene prosecutor, que hacer que he has confiese to- el acusador He has to make sure that that accuser y is que el juez vea que es confesses culpable. and show the judge that he ¿Y sabe is lo que guilty. usa? And you know what he uses? Usa la palabra de Dios, el Evangelio, He uses the word of God. He uses the para gospel demostrar to show que no es inocente. that he is not innocent. Amado, y nosotros lo sabemos Beloved, porque estuvimos un día ahí. And we all know this Cuando because nosotros creíamos, we all believe that when we, cuando nosotros creíamos, amado, beloved, que esto era por buenas obras, that como this lo creen was allá for afuera, good works, as people out como there see estábamos this, convencidos que as no we were hacíamos mal a convinced that we nadie, don't do any wrong to anyone, que nosotros éramos that buenos we were good, y no estábamos convencidos, pero Él and we were vino not convinced, but he y a través del seen, Evangelio. and through the gospel, Cuando la palabra de Dios se me fue revelada, when the word of God se me was fue revealed, abierta was y pude open, and I entender was able to understand que ciertamente that truly era culpable, amado. I was guilty. Y cuando acepté And when I accepted mi pecado, my sin, que vamos a ver más adelante, que es de incredulidad, that we're going to see that is the sin of unbelief, entendí lo que yo necesitaba we understood what we needed y lo que se me estaba and ofreciendo. what was being offered to me. Por eso Dios es That is maravilloso. why God is marvelous. Sigo leyendo. And I continue to El read. Evangelio muestra, The ¿qué gospel muestra? shows Que todo el mundo es that the culpable. whole world is guilty. Y el Espíritu Santo prueba legalmente la culpabilidad del hombre, mostrándonos lo que verdaderamente somos, dejándonos, como dice ahí, convictos, o sea, presos, reos de la justicia de Dios y convencidos con el fin de lograr que reconozcamos nuestro pecado y traernos al arrepentimiento. Si usted puede, déle un aplauso. Él nos hizo todo para He did convencernos everything y to convince us traernos. and to bring us. Porque lo que Because desea Él what he convencerte, desires is to convince you, no para avergonzarte, not to put you to shame, no para not intimidarte, to intimidate you, no para No, hacerte daño, not to make you any damage, sino para que but te so that you may arrepientas. repent. Porque cuando Because hay when arrepentimiento, there is repentance, hay convicción. there is conviction. Entonces hay victoria, So amado. then, therefore, Y there dele is gracias a victory. Dios And give porque God usted y thanks, yo because you fuimos and I, we were convencidos. Por eso en esta convinced. noche And that is estamos why aquí tonight we are here. gozándonos, We are rejoicing, disfrutando y aprendiendo. enjoying de and lo que Él learning hizo. of what he did. Por eso tenemos que caminar That is why we have to walk, tomados de Él de la mano sin separarnos. grabbing on to his hand Pedirle la ayuda y la dirección. and asking him direction Sin and help contristarlo, sin without apagarlo. contracting him, without quenching him. Porque Él es el que nos hace Because entender las it is verdades del He Espíritu de Dios. who makes us understand the truth of the spirits of Él God. nos hace entender He makes las us verdades del understand reino. the truth Cuán of the necesario kingdom. es que How se necessary quedara. it is for him Gloria to a Dios stay. por el Glory to testigo God. interno. Glory to God Gloria for a the Dios internal por esa witness. persona maravillosa For that beautiful que no person me deja, que no me abandona, that does not que leave está me, ahí that todo does el not tiempo abandon me. guiándome, That is there guiding me, haciéndome ver allowing me to see mis pecados my todavía. sins every Porque single todavía day. estamos en esta carne. Because we are still in this Todavía. flesh. We are still Luchamos con ella. fighting with it. ¿Cuántos dicen amén? And how many say amen? Amen. Dice ahí, nosotros sabemos que ante Dios todos somos culpables. ¿Y qué dice ahí? Y Dios también lo sabe. Todos nosotros, amados, Every single one of sabemos us, beloved, ante Dios. we know before God. Porque qué cosa es, Because what qué thing, cosa terrible es how engañarse a sí terrible mismo. thing it is to deceive your own self. Sabemos que somos We culpables know that we are guilty. y Dios lo sabe también. And God knows this as well. ¿Y nosotros cómo sabemos And how do we know this? que Dios lo sabe? That God knows this. Vayamos al libro de Isaías 53:6. Let us go to Isaiah 53. Cuando alguien lo tenga me dice amén y lo puede leer. Se me le pasa un micrófono, Isaías 53:6.
¿Me lo puede leer? Dios sabe que somos culpables. Dice así la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Dios lo sabe. Todos nosotros nos descarriamos, dice. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Busque a alguien Romanos 3, verso 10 al 12. Romanos 3, y el que lo Romans tenga me 3. dice amén. Romanos 3, 10 al 12. Verse 10 to 12. ¿Lo puede leer, amada? Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto Ahí es nomás, tu garganta. hasta ahí nomás mi corazón. Ya ahí se dice claro. Y lo voy a repetir porque yo me gozaba leyendo esto, amado. And I rejoiced when I was reading Y this. qué importante Beloved, que and si how ya lo beautiful- sabemos, how important that dígale a when su we know hermano, this, you can no tell lo your brother, olvides. do not forget this. no olvide lo que Do not éramos. forget what we were before. No olvides de Do dónde not nos forget sacó. where he took us out from. No olvides por qué Do eres not un forget bienaventurado. why you are a blessed Dice, person. como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nosotros éramos parte de esos unos. Amén. Dígame, micrófono, amado, si me van a hablar, siempre me levanta la mano en alto y con el micrófono, porque me es muy importante lo que usted está pensando y lo que usted está sintiendo. Yo busqué lo que era un fiscal Dígame. y dice, es un integrante del Ministerio Público. Es a quien se le otorga y le corresponde desempeñar directa y correctamente las funciones y atribuciones de este. Es la parte acusadora dentro de un juicio penal. Y mire qué tremendo. Él tiene una gran He has a great responsabilidad. responsibility. Por eso tiene que demostrar. That's why he has to show. Y decíamos que este fiscal, que es la persona del Espíritu We have to Santo, show that in which the Holy el Spirit, testigo interno, who is the él internal demuestra witness, por medio del Evangelio, he shows through que the quiero que lo gospel, diga, que and I want todos you to say somos that we are all culpables. guilty, Como lo estamos leyendo aquí en as Romanos. we are reading here in Romans. Amado, y si la palabra de Dios dice Beloved, and if the word of God que no says hay uno, that there's not ni even siquiera one, uno que not haga even lo bueno. one who does what is good, ¿cómo nosotros how we podemos contradecir are able to contradict y excusarnos and excuse ourselves, diciendo que nosotros somos buenos? saying that we are good, Porque no le hacemos mal a nadie. because we don't do any wrong to anyone, Porque nosotros no cometemos las faltas que cometen otros. because we don't commit the same faults No that other people matamos, do. We don't kill, No we robamos. don't steal, Y por eso nos creemos buenos. and that is why we think that we are Y por good. eso hasta nos creemos que merecemos el And cielo. we may even think that we deserve heaven. Tristemente, amado, But eso es lo que sadly, pasa. beloved, that is what happens. Y hace poco a mí me pasó. And a little ago, that Ustedes happened saben to que me. mi mamá ha estado enfermita. You know that my mom was sick. De hecho, tuvo una operación bien fuerte en su cadera. And she had a very strong Que para la gloria de surgery Dios ya in está her bien. hip. For the glory of God, she's good. Yo conversando con ella, And I was speaking with her. le decía, mami, mi And I mamá ya said, está "Mom," mayorcita. because she's already older. Es hora que te prepares, mami, It is time for you to prepare para que te vayas con el so Señor. that you may go with the Lord. Tú tienes que ya ir preparándote, You buscar a need to be Dios. preparing yourself to seek God. Ella me dice estas And she tells palabras me these words. que nosotros ya la conocemos y quizás también antes las dijimos, amado, porque así These es. words we may already know. No, No, pero yo me voy a ir para el cielo. no, but I'm going to heaven. Yo he sido toda la vida una buena persona. I've been a good person all my Yo no le he life. hecho mal a I nadie. never did any wrong to anyone. Así que yo me voy para el So cielo. I'm going to heaven. Entonces, amado, So, beloved, eso es lo que se cree. that is what is being believed. Pero eso es lo que este fiscal, el Espíritu But Santo, that is what this the persecutor, the Holy es lo que Spirit, tiene que ser convencente que eso no es is así. that he has convinced you that that is not the way Porque it is. nadie se va al cielo Because por obras. no one goes to heaven through their Porque works. lo leímos, no hay nadie bueno. As we just read, that there is no one that is good. Y todo aquel que infringe la ley de Dios And everyone who crosses the law se of hace God culpable.
makes himself guilty. Porque escucha lo que me ministraba esto. Because look at what was ministering to me. Si una persona If a person es buena is good y ve a gente que está pasando hambre and he sees people that are hungry y va y roba un banco and he goes and para steals a comprar bank mucha comida en el to supermercado buy a lot of food in the y dársela a los supermarket pobres, and give it to the ¿usted poor, cree do you think que por hacer eso, by porque doing era that, bueno, vio a los because pobres, he was pobrecito, se good, compadeció? God understands. Él no He va a confrontar la ley del hombre para ir preso. is not going to confront the law of man to Él puede pay for this. justificarse Is he y gonna be decir, able to bueno, justify que himself tenían and say, hambre well, they were hungry. y a mí me dio pena, And tristeza. I was Por eso ashamed, lo único so que pude hacer es robar un the only banco thing that I was able to do was steal a bank para darles de qué comer. in order to give them Así que to yo soy eat. inocente. So I am innocent. ¿Qué cree que si la justicia lo... What do Lo you think encuentra. that if the justice finds Ah, him? no, mi amor, Oh, no. tú eres bueno. You're good. Ah, van a robar otro banco y darle a los otros pobres. Go send them to another bank ¿Usted and, cree que la ley de los hombres va a hacer eso? and feed some other poor people. Do you think the law of men are going to do this? Is going to do Amado, this? Beloved, Aún matar a una persona en and even defensa propia to kill someone in o por self-defense proteger a otro, or to protect someone tenemos else. que ir ante las leyes We need to go before the y law demostrar and to nuestra show inocencia. our innocence y demostrar, amado. and to show, beloved, Si eso es ante los hombres, If that is ¿cuánto más ante before Dios? men, how much more Tenemos que before God that demostrar, we have to amado, show, beloved, que el cielo no se gana por buenas obras. that heaven is not won by good ¿Sabe works. cómo se gana el cielo, Do you know amado? how heaven is won? Es conociendo a It Jesús, is knowing Jesus, aceptándolo en tu accepting Him in corazón, your heart. es siendo It is being obediente a las obedient leyes de Dios, to the laws of God, no pasándola por alto. not overlooking them. Porque déjeme decirle, Because let me tell you, y yo aquí escribí and here I wrote algo muy hermoso que me mostraba el Señor. something beautiful that the Lord ministered to me. Tengo aquí que las personas, That the people amado, se van al cielo, going to heaven, porque en el cielo hay because presencia de Dios. in heaven there is presence Cielo of God. significa Heaven means presencia de Dios. presence of God. Y mire, y And presencia de And Dios, presence of God, ¿sabe lo que me ministraba? you know what ministered to me? Significa ausencia de pecado. Si It usted is lo puede anotar. absence of sin. If you El could que write that quiere down. irse al cielo Whoever wants to go to heaven es porque va a is recibir because he's going to receive presencia de Dios. presence of God. Y presencia de And Dios presence of God es ausencia de is pecado. absence of sin. Por eso que no es por obras. And that is why it is not by works. Es por hacer la voluntad de It is Dios. by doing the will Es of God. por ser It is obediente by being obedient a las leyes de Dios. to the laws of God. Y ya leímos que ahí no había ninguno And we already read that there is not even one que hiciera lo bueno. to do what is good. O sea, que todos, amados, So everyone, beloved, estábamos destituidos de la gloria de Dios. we were so far away from the glory En of otras God. palabras, del In other cielo, words, from de la heaven, presencia de Dios. from the presence of God. Porque esto verdaderamente Because significa. This truly means Pero yo tengo buenas noticias this. también. But I also have good news. Él proveyó. He provided. Y vamos otra vez al libro. And we're going to go again to the book. Veamos. Sigamos leyendo. Dice, la diferencia entre el tribunal de los hombres y el tribunal de Dios es que el tribunal de los hombres, cuando el fiscal te convence de culpabilidad y tú confiesas que eres culpable, ¿qué pasa? Quedas condenado y encarcelado. Estas son las leyes del hombre, ¿ok? Que hay que respetarlas y tienen que ser así. En el tribunal de Dios, y aquí está lo bueno, diga, aquí se puso bueno. Cuando el Espíritu Santo te convence de culpabilidad y tú confiesas que eres culpable, ¿qué pasa? Repítalo y grítelo. Queda libre, gloria a Dios. Por eso nos conviene que That's Él nos why it is convenza. convenient that he may convince us. Porque en la ley de Because los hombres, in the law of men, el que es the one who is culpable guilty, recibe su condena. he receives his condemnation. Porque es la consecuencia de Because sus that is actos. the consequences of his acts. Pero mire qué hermoso But look how en beautiful Dios. how God is. Cuando Él nos lleva, When he takes us, el Espíritu Santo, la persona nos lleva the ante Holy el tribunal Spirit de takes us Dios to the tribune of God para convencer
convencernos, diga convince us. convencernos. Say to convince Por eso us. no podemos excusarnos. That's why we cannot Por eso no es por excuse obra. ourselves. That is why it is Deje not que by Él te works. convenza, Allow him porque te him to conviene convince you because it is declarar que eres convenient culpable. to declare that you are guilty. Porque Él hace algo muy Because diferente. he does something very Él different. no te deja preso. He does not leave you Él te to deja be a libre. prison. He Porque lo sets único you que free buscaba because es que the only thing that he entendiera was seeking y that you reconociera, would soy recognize, culpable, I am me declaro guilty. culpable. I declare myself guilty. ¿Sabe que pensando esto la ley de los hombres? And you know what? Thinking about this in Por the law eso of los que men, son culpables no confiesan. because that is why Porque those la who ley are de los guilty hombres cuando confiesan, don't confess themselves. según el because delito que hayan hecho, according to the law, pueden ir they hasta la can silla go eléctrica. into Son the, condenados a muerte. into death. They A can be veces por eso condemned prefieren decir que to no, death, and that's why they prefer to say no, para que la condena no sea la pena de so muerte. that the death penalty may not Amado, fall pero upon mire them. que es maravilloso But look, Dios. beloved, how beautiful Y God mire is, qué how marvelous maravilloso God este is, and fiscal, how que es el marvelous testigo this interno, persecutor la persona del is, Espíritu the person of the Santo, Holy Spirit, que lucha that he fights implacablemente, non-stop, demostrándote showing you que aceptes, que to reconozcas accept, tu to culpa, recognize your fault, porque es la because única it manera is the only way de que tú puedas ser that you are libre, able to de be que tú set no free, sufras so that you may not consecuencias, suffer any de consequences, que tú no quedes so that you preso may not be de tus propias palabras, de tu propio imprisoned pecado. by your own sin, by your own Amado, words. denle un aplauso a words. Dios. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Amado, ¿cómo es posible Beloved, que si how nos is this declaramos possible culpables, that if we declare ourselves guilty, no afrontemos consecuencias that we may not confront any consequences, y quedemos libres? and that we may set free? Dígale al hermano, hay una You tell razón. your brother, there is a Ven, reason. amado, aquí. Hay una There razón. is a reason. Hubo alguien que pagó un precio por There ti. was someone who paid the Hubo price for alguien you. que There was recibió la someone who sentencia. Ay, received recibió la the sentencia por sentence for ti. you. Por eso es necesario why it is necessary convencerte de que eres culpable. convinced that you are Porque guilty. hubo alguien Because there was maravilloso, someone that was marvelous, precioso, that was que se someone llama beautiful, who was Jesucristo, Jesus el Christ, Mesías, the el Messiah, Salvador. the Savior. Por eso el Espíritu That Santo is why quiere the Holy Spirit wants to convencerte, convince you. hacerte entender To make you understand que tú no necesitas that you need Him, recibir la sentencia. that you need to Porque hubo uno que la receive the recibió sentence, because there was one that Amado. already received it, y fue terrible. and it was terrible. Se llama Jesucristo And nuestro his name is Salvador. Jesus, our Den un Savior. aplauso a Dios. Amado, es maravilloso. Beloved, it is marvelous. Sigamos. And we continue. Dice, el testigo interno The internal witness, nos convence de qué? he convinces us of what? De pecado. Of sin. Quieres que aceptemos, amado. He wants us to accept Que aceptemos que somos that we are culpables. guilty. Porque mire, Because look, y quiero leerles, amado, vaya al libro de Romanos. and you can go to the book of Romans. Vamos al libro de Romanos porque Él convence a través del Evangelio, a través de la palabra. Because he convinces through the gospel, through the word. Romanos 1. Romans 1, Vamos al verso 18 verse 18. al 23. Si alguien me lo puede 2:23. leer, me dice amén. Romano, pastor, si usted lo tiene ahí. Romanos 1, 18. ¿Me lo puede leer, amor? Amén. Al Por- 23. ¿Qué por- dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Léeme el verso 29 ahí. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican El tales juicio de cosas- Dios, perdón. Amén. Dígame, el juicio de Dios, sí. El juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Déjalo hasta ahí, mi amor. Amén. Mire, amado, lo que acaba de leer Look, beloved, what you no es just finished reading exactamente is not exactly lo que es el hombre, lo que vive el hombre What en men su necedad, el no querer aceptar, living in. el no querer reconocer their stubbornness and what they La don't want to necesidad de recognize Dios. the need of God. lo que Dios ha proveído a través What God has provided de through- Jesucristo, through Jesus. que necesitamos That el we confesar need to confess para recibir la ayuda necesaria, in order to receive the, como lo hemos estado the diciendo. need, Por eso the dice help aquí, needed. And that is why it is el testigo it is said interno nos there, convence de pecado. the internal witness, he convinces us of sin. Jesús les dijo, verso 8, y cuando Él venga, estamos hablando de Juan 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad. El Espíritu Santo no vino a convencer al mundo de sus pecados, sino de un pecado, del pecado que condena. Por cuanto no creéis en mí, el pecado de incredulidad. Este es un pecado que nos deja ver, que nos deja entender, amado. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Ahora, en el hecho de rechazar ese testimonio de no creer en Jesús, estriba la misma esencia del pecado, errar al blanco. Porque eso es la incredulidad, eso es el pecado en realidad. El pecado es errar, como dice ahí, Sin in reality, what it is al blanco. to miss the La target. rebeldía de la humanidad contra Dios queda manifestada. Lo acaba de leer ella en Romano, amado. En su actitud contra Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, llegando a su clima al demandar su muerte en la cruz. ¿Qué nos está diciendo ahí? So what is this telling us? Que cuando That no when nos dejamos convencer we don't allow ourselves to be convinced de un solo pecado, of no de one muchos sin, pecados, not de of uno, many sin, just one. que es el pecado de That incredulidad. is the sin of unbelief. Amado, Beloved, no podemos we cannot, we can't, con nuestros propios labios with our own lips, confesar lo que tenemos que conversar, confess aceptar what we need to confess, accept nuestro what we need to corazón accept in our hearts, lo que tenemos que aceptar. what we need to accept. Porque hace miles de años atrás, Because many years before, cuando Él vino, ¿qué hicieron con Él? when he came, ¿Lo what recibieron, did they lo do aceptaron? with him? Did they receive him? A and lo accept him? suyo vino, dice la He palabra. came to which was his Mas que own. hicieron los suyos, But what did No le his own recibieron. did? They did not receive him. lo rechazaron. They rejected him. Pero amado, But el beloved, punto de este pecado, But the point of this sin, porque esto es lo que pasa siempre en Semana Santa, because this is what happens every Easter, no es simplemente que lo hayan llevado a la cruz, for every Passover, it's not that they took him to the cross. porque estaba escrito que esa pasara, eso iba a Because pasar. that was written for it to happen. That Desde was el going to happen. Génesis ya estaba programado From cuando Adán Genesis, pecó, that was already programmed for when de que Adam Jesucristo sinned, iba that a ir a la cruz. Christ was going to go to the cross. ¿O no le dijo Dios a la serpiente? Or did not God say to the serpent, Tú la heriste en el you cascañar, will hurt him Pero in un the ankle, día but one day te va a herir en la cabeza, he's going to step on your foot, anunciando a Jesucristo, announcing Jesus, anunciando la salvación. announcing salvation. Que Jesús fuera a la cruz, That Jesus was going to go to Estaba the cross escrito. was written. el pecado no consistía en eso. The sin did not consist of this. Y es lo que tenemos que And entender, that is what we need to understand. porque antes yo tampoco lo entendía. Because before I did not understand it either. ¿Y qué pasaba? And what Que happened? cuando llegaba Semana Santa, That when Passover would come, cuando yo iba a la iglesia, When I would y no go tengo to nada en contra de esto, amado, church porque uno and- lo hace sin entender. and I'm not against this because people do this without understanding. Especialmente, y Semana Santa ya sabemos que está cerca. Especially because we know Passover is close. Cuando yo entraba a la iglesia When I go to the church y miraba and I would look, a Jesús crucificado, Jesus who was crucified, lleno de sangre, full con of clavos, blood, with nails. amado, y me sentía mal y me Beloved, sentía and I felt bad triste, and I felt contrite. porque la semana lo ameritaba, era Semana Santa, nos Because hacían muchas I cosas, fasted during the week and I did many things y me sentía and culpable, I felt guilty. que sabía que Él lo había hecho por mí, I knew that he did that for me.
Y lo podía ver, And I was able to see this. pero no lo entendía a esa magnitud. But I did not understand it to that magnitude. Porque el pecado, amado, no consistía Because the sin did not en consist decir, of saying, por mí se fue a la cruz. for me, he went to the cross. Yo lo mandé a la cruz. I sent him to the El cross. verdadero pecado del The hombre true sin of man consiste consists en no creer in not believing lo que en esa cruz del in what Calvario that cross pasó. of Calvary El no happened, creer and not que el que believing estaba muriendo ahí that he who was dying lo estaba there haciendo por toda la humanidad. was doing it for the all humanity. Pero necesitaba But he needed que creyeras for you to believe y cambiara de actitud. and to change your attitude. Porque yo podía llorar toda la Semana Because Santa I was able to cry throughout the whole y me week podía golpear el pecho. and hit my chest. Pero después que pasa la Semana Santa, But after Passover week would leave, ¿cómo yo manifestaba how would I manifest mi arrepentimiento? my repentance? ¿Cómo yo manifestaba que entendía How would I manifest that I que lo understood que él había pasado that what por he mí went through for me, había una victoria? there was a victory? Que yo iba a entender That I was going que él to estaba understand pagando that todos he mis was pecados, todos mis paying all my delitos, sins and all of my por guilt, cuanto yo tenía que cambiar de in actitud which I needed to change my attitude y dejar de hacer lo que a él le desagrada. and to stop doing what Porque eso es displeases him, because that is what? aceptar y creer To accept and believe que soy culpable. that I am guilty. Aceptar que tengo que cambiar de actitud, To accept that I need to change my attitude. no de llorar Not to cry. y sentir remordimiento, sino un verdadero feel arrepentimiento. Den un remorse, aplauso. but Porque eso es lo que significa, amado. And that is what that means, beloved. No sentirme culpable porque Not to make murió you por mí. Guilty because he died for Sentirme me. victoriosa porque Él Instead, venció. to feel Y por victorious cuanto Él because he venció, yo overcame. también And because he venceré. overcame, Por cuanto I yo he will overcome. creído, And because Él tiene el poder para yo cambiar has a power y no for me to change resignarme and not to resign, a simplemente llorar y to golpearme simply el pecho cry and hit my chest y dar unos cuantos rezos, and do some prayers. amado, que se hacen Beloved, sin that are- saber, sin that entender, are porque done lo without hicimos. understanding. Cuando Dios está esperando otra cosa, When God is waiting for que something ya else. no seamos más transgresores de su ley, Let us que not be entendamos more su palabra, transgressors que of vivamos his su palabra. law. De eso Let Él nos us read convence. his word Ahí es and donde live nos his quiere word. llevar el That is testigo where interno. that is where the Es el eternal witness pecado wants más to lead grave. us. That is the greatest sin. Ese es el pecado de incredulidad, That is the sin of unbelief que no That- me deja ver that does not allow me to see que realmente lo que Él necesita what truly he no es needs. que yo me lleve llorando en Semana Not Santa, that I'm going to be crying in Passover week. ni que haga rituales ni Nor to sacrificios, do any rituals or sino any que sacrifices, verdaderamente but instead reconozca, to me recognize, arrepiento. to repent. Y como dice la palabra en Romanos And as the 10, word says, si confesares that if you con tu confess boca with que your mouth Jesucristo that es el Jesus Señor is the Lord, y lo and creyeras en believe tu in your corazón heart con convicción, with conviction, entonces, then, y estoy parafraseando, and I'm paraphrasing this, Él será agradado. He will be Entonces, pleased. Then, si vas a llorar, if you're vas going a to llorar cry, you're going to porque cry te arrepentiste, because you porque repented, reconociste. because you Esa es la recognize función that is the function del testigo interno. of the internal Y witness. no hay un amén. And ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir con respecto a esto? ¿O están recibiendo? ¿Están contentos, amados, de entender? Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios. Necesito los cooperadores aquí. 2 de Corintios 5, 17 y 19. 2 de Corintios, amado. ¿Cuántos lo tienen y me dicen amén? 2 de Corintios 5, 17 y 19. Léalo, amado. Mire lo que hizo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Santo Dios. Él nos reconcilió. He Por eso es reconciled us. necesario And that is why it is necessary que nosotros, amados, that we podamos to be able to entender understand y no excusarnos and not to excuse ourselves de que sí somos culpables. that yes, we are guilty, Porque ahí es donde Él nos quiere llevar. because there is where he wants to lead Sigo us to. leyendo y vamos terminando. And I continue to read. We're about to finish. Dice, pecado viene de la palabra griega armatía,
que significa errar al blanco. El Espíritu Santo no vino a convencer al mundo de sus pecados, sino de un pecado, del pecado que condena, por cuanto no creéis en mí, el pecado de incredulidad. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Ahora, en el hecho de rechazar ese testimonio, de no creer en Jesús, estriba la misma esencia, porque lo estoy repitiendo, del pecado, errar al blanco. La rebeldía de la humanidad contra Dios quedó manifestada en su actitud contra Jesús durante su ministerio aquí en la cruz, aquí en la tierra, llegando a su clima al demandar su muerte y muerte, como dice ahí, en la cruz. Dice, el hombre tiene la tendencia de justificarse ante Dios, pero el Espíritu Santo vino a poner, ¿qué cosa? En orden ese concepto. ¿Ve? Él vino a poner en orden eso. La obra del Espíritu Santo con el incrédulo comienza en ese punto. El convencerle de qué cosa? De su rebelión en contra de Dios. Esto a nosotros nos aconteció también, amado. El apóstol Juan dio testimonio diciendo, el que en él cree, ¿qué cosa? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18, ¿ok? Esto está diciendo, no han creído que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Primera de Juan 5:10-12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué cosa? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa? ¿Qué nos dio Dios, amado? Vida eterna. Tendría que habernos dado un castigo. ¿Pero qué nos dio? Vida God gave us eterna. eternal life. Eternal life. Esa That es is la what bondad God de gave Dios. us, and that is the goodness of God. Continúa diciendo, y esta es la vida. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y de todo esto, ¿quién nos convence? ¿Quién nos convenció a nosotros? Dígalo. La persona del Espíritu Santo, el testigo interno, como lo estamos viendo. Juan el Bautista dio testimonio, Juan 1:29, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué hermoso, amado, nadie más. Beloved, there is no one else. Fue señalado, he There was aquí a sign el here, Cordero de Dios, the Lamb el of que God, quita el The pecado one del who takes mundo. away the sin of the world. Nadie más puede No hacer one esto. else is able to do Él this. fue señalado. He was the sign. Él He was lo a hizo. sign. No tenemos He que did ir it. delante de We nadie don't need to más. go before no Es a one Él else. que tenemos It que is confesarle He who needs nuestros to confess pecados. our Es a sins. Él It is el que Him. tenemos que It is confesar Him nuestra who we need to culpa. confess Aquí no hay our guilt. There is intermediario. no intermediate here. Yo antes buscaba I used intermediarios. to look for intermediates. Muchos intermediarios Many tenía. intermediates. Pero gracias But que Él me convenció, Thanks that He convinced entendí me. que solo uno I es. understood there is only ¿Y sabe one. cómo se llama? Le And quiero you know decir. who he is? ¿Cuántos saben cómo se llama? Let me tell you who He is. His Jesucristo, name is Jesus, mi Salvador, my Savior, quien me the one perdonó, who forgave quien me me, rescató, the one who quien rescued tomó me, todos the mis one who took pecados all of my y lo sins, echó al fondo and del He mar. took him into the bottom of De the hecho, Él sea. se fue. And nevertheless, He left. Pero no se olvidó de mí. But He did not forget Porque about Él me está delante because de He is Dios, sitting before intercediendo God, como el interceding Cordero, mostrando as las the Lamb, marcas, showing mostrando the las marks, señales. showing the marks. Por eso no necesitamos a nadie más como intermediario. That is why we don't need no one else as an intermediate. Y eso tenemos que dejarnos convencer por la persona del Espíritu Santo. And that is what we need to be convinced by the De Holy que no Spirit necesitamos that we más don't need intermediarios. any more intermediates. Solo Él. It is only He. Todo lo que más santo y todos los nombres que usted quiera ponerle All the holy people that you may know, no hicieron.
They did not do, ni pudieron hacer nor can they lo que do Él hizo en la cruz del what He Calvario. did in the cross of Lo que Calvary. Él hizo, What He perdonarnos. did. Padre, no le tomes en cuenta sus Interceding pecados. Father, do not Consumado es. Hecho Look está. for sin. It is Por consumed. eso era It is necesario que se done. fuera. And that is why it was needed for Him to leave. Porque Él allá sigue Because He is there siendo nuestro continuing, intercesor, interceding, nuestro hermano mayor, interceding, as an nuestro older Señor, brother. nuestro Dios. our God. Amado, tenemos que aprender. Beloved, we need to El learn. que pueda ver esto, entienda. Whoever is amado. able to see this may understand. No hay otro. There is no one else. Solo Jesucristo. Only Jesus Christ. Sigo leyendo. And I continue to read. Dice, por eso el Espíritu Santo nos vino a convencer, por eso el Espíritu Santo no vino a convencer al mundo de sus pecados, sino de un pecado. Por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. La Biblia dice lo que somos. ¿Qué somos? Pecadores, amado. Aún nosotros mismos todavía. We, even ourselves, Porque todavía seguimos pecando. we continue to sin. We are Pero sinners. gloria a Dios. But glory to God. Que cada vez que pecamos podemos arrepentirnos That porque hay every alguien time- que nos convence, nos redarguye. We sin. There is someone who rebukes us. Dice la Biblia, dice lo que somos pecadores y lo admitimos, pero solo a un nivel racional e intelectual. Pero comprender lo que significa, que dice ahí, solo por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que pasa, amado. Podemos decir que somos culpables, We're able to say that we're guilty porque because lo podemos aceptar mentalmente, we're able to accept it mentally. pero But en el corazón verdaderamente truly in the heart, no manifestamos we do not manifest, ni demostramos nor do we show lo que verdaderamente somos delante de what we Dios. truly are before God. ¿Y sabe cómo lo sabemos? And you know how we know this? Porque si verdaderamente Because if we lo truly, entendemos, we understand lo aceptamos y lo creemos, and believe this, como decíamos al principio, as we said in the beginning, tendría que haber un cambio de actitud. there needs to be a change of attitude. No podemos creer y aceptar que somos pecadores, We que cannot Él just murió por mí en la cruz del Accept and Calvario. believe that we are sinners and that He died on the cross of Calvary. Y yo And me, confesar esto, by confessing this, después salir then later go, siendo siempre lo being mismo. the same El as creer before. esto Believing this Tiene que manifestar. needs to manifest. Porque si yo lo creo con la Because mente if I believe it with my y mind lo confieso con el and I corazón, porque confess lo it with creo en my el heart corazón, because I believe tiene it que haber within un my heart, cambio. there needs to be a change. si no, pregúntese y mírese a usted If mismo. not, look at within yourself. Si usted lo hubiera aceptado con la mente como algo racional, If you would have just accepted with something just reasonable, ¿usted cree que estaría sentado aquí a esta hora? do you think you would be seated right here, Cansado, tired, después de una semana de trabajo. after a whole week of work? Pero ¿qué lo hace estar But- aquí en esta noche? What makes you to be here in this in Es la tonight? gracia. It is the grace. Es la persona del Espíritu It is the Santo person of the Holy que te da Spirit convencimiento. that gives you Que tú conviction necesitabas that you needed un to cambio, a que tú change, necesitabas that you reconocer needed lo que eres to recognize who you were y la ayuda and the para help cambiar to change de actitud of attitude y ya dejar de ser Daniel, and stop being sino Daniel, un bienaventurado, but instead un a hijo de blessed, Dios, a child of un God, cristiano a genuino, Christ, a Christian that verdadero, is genuine, that no is mental intelectual, not mentally or ni intellectual, racional, nor sino de rational, corazón, but of heart, espíritu, in alma spirit y and cuerpo. soul Den un and aplauso a body. Dios. Give God an applause. Esto es lo que necesitamos saber. This is Diga what we need amén, to amén, know. amén, Say amén. Amen, amen. Y lo podemos dejar hasta aquí por ahora, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto están entendiendo esto, amado? Y yo necesito más que nadie que lo entienda. And more than anyone, I need to understand. Porque solo si lo entendemos, amado. Because if we understand Escuche. this, hear this, Solo si lo entendemos. only if we understand this, Vamos a dejar que Él obre. we're going to allow Him to guide us. Porque hemos dicho que es una persona. Because we said that He is a Y person. como persona es muy paciente. And as a person, He is Pero very si todo el patient. tiempo lo estamos ignorando But if at all times we're ignoring Him por hacer nuestra voluntad, to do our own will por diferentes by many situaciones, different situations, nunca never vamos are we a going to lograr accomplish que Él that He haga lo que tenga que hacer. do what He